Muy bien, buenas tardes, noches, depende de dónde se encuentre cada uno. Comenzamos así con lo que es la tercera conferencia de este primer coloquio internacional sobre antigüedad y Edad Media y también la última actividad de nuestro coloquio. En este caso nos reúne la presencia del doctor Fernando Ruchesi. Él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en Historia por la Universidad Nacional del Noreste, se desempeña como docente investigador en esta Universidad Nacional del Noreste y es parte del Instituto de Investigaciones Geohistóricas que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Fernando en esta oportunidad nos va a hablar de lo que es su mundo, que es el mundo germánico puntualmente, y en este caso nos encontramos con los francos en la transformación del mundo romano entre los siglos V y VIII. Siendo así, Fernando, te agradecemos la presencia en este encuentro y te habilitamos el micrófono para que ahora hagas uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Hernán por la presentación, muchas gracias también a todo el comité organizador de este primer coloquio por haberme invitado, por haberme considerado para digamos, dictar esta conferencia. Estoy muy contento de haber participado, la verdad que las ponencias, las mesas fueron muy interesantes, tanto las de ayer como las de hoy. Y también, bueno, muy contento de haber podido compartir presencialmente ayer con varios colegas y amigos con los cuales no nos veíamos hace bastante tiempo, ¿no? En persona. Así que muy, muy contento por todo esto. Bueno, voy a comenzar presentando. Vamos a tratar de que... Sí, vamos a tratar de que esto funcione. Creería que sí, ustedes me dirán. También les quiero pedir que por favor me interrumpan si me estoy pasando con el tiempo. Y Sí, bueno, no te hagas problema que eso lo voy a hacer religiosamente. perfecto, muy bien, me quedo tranquilo entonces. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esta conferencia sobre los francos en la transformación del mundo romano. El título tiene que ver, ¿no?, con los últimos estudios, las últimas investigaciones que se han desarrollado sobre esta y otras temáticas afines, ¿no?, con un proceso, digamos, que sentó las bases para hablar, ¿no?, si se quiere, de la transformación del mundo romano en lugar de la caída de Roma, ¿no?, y estas cuestiones, que es todo un proceso historiográfico que tiene lugar desde hace más o menos 4 décadas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poco de los francos, sus identidades, ¿sí? Entonces, para comenzar, ¿quiénes eran los francos? ¿Sí? Vamos a hablar tanto del pueblo como de sus soberanos, ¿sí?, de esta famosa dinastía de los merovingios. Para tomar algunos antecedentes, podemos mencionar los siglos III y IV, ¿sí? En el siglo III los encontramos ya situados en el curso inferior del río Rin, y los historiadores consideran que los francos estaban constituidos, por decirlo de alguna manera, por una multiplicidad de grupos, como los amsivaros, los ripuarios, ¿sí?, los catuarios, los catos, entre otros. Algún que otro historiador, por ejemplo Peter Heder, hablaba de los antecedentes de los francos en los marcomanos y cuados, ¿sí? Pensemos en la famosa guerra contra los marcomanos, ¿sí?, que tuvo lugar durante el siglo II, ¿sí?, en la cual el emperador Marco Aurelio derrota finalmente a estos marcomanos después de 3 décadas aproximadamente. Y esto es interesante señalarlo, ¿no?, el cambio en los nombres, ¿sí?, cómo nosotros vamos teniendo nombres que funcionan como términos aglutinantes, ¿sí? O sea, en la historiografía
angloparlante se habla de términos paraguas, umbrella terms, ¿no? Para designar a estos pueblos, entre comillas, ¿no? Que en realidad así los describen las fuentes, pero hoy en día se habla de que, claro, estos grupos que llevaban el nombre, en este caso el pueblo de los francos, estaba formado por una multiplicidad de subgrupos, por decirlo de alguna manera. Esto también se puede aplicar para entender, por ejemplo, la formación de los contingentes godos, ¿sí? Que después vamos a tener en las fuentes obviamente la clásica división en visigodos y ostrogodos, pero que tenemos antecedentes de otros grupos como tervingios y greutungos. Acá con los francos pasa algo parecido, ¿sí? Entonces, en el siglo IV, Amiano Marcelino nos cuenta, por ejemplo, cómo hay ciertos personajes, ¿sí?, que logran ascender en la jerarquía militar del ejército romano, personajes que tienen adscripciones identitarias de francos. Uno de estos es Silvano, ¿sí?, que fue, bueno, un franco que participó, un personaje que nos dice Amiano Marcelino, participó de un complot para nombrarse a sí mismo emperador y un complot en el cual después el mismo Amiano Marcelino tomó parte para en lo que fue el asesinato de este general de origen franco. Y otros personajes que tuvieron caminos similares en la jerarquía militar del ejército tardorromano son Merobaudes, Bauto y Arbogastes. Y, por ejemplo, este último Arbogastes también fue un general de origen franco que lo que hizo fue nombrar como emperador a un tal Eugenio, que era un intelectual, ¿sí? Y ellos llevaron adelante la llamada usurpación bueno, la conocemos como la usurpación de Arbogastes y Eugenio, que tuvo lugar ya cerca del final del reinado de Teodosio I, ¿no? Teodosio tuvo que enfrentar a este usurpador y también a otro usurpador, ¿no?, a Magno Máximo. Pero del siglo IV es muy interesante otro tipo de evidencia sobre los francos, o bueno, sobre un personaje en particular, que es lo que pueden ver allí. La inscripción dice Francus ego cives, Romanus miles in armis, que es una manera de interpretarla. Hay discrepancia en esto porque hay historiadores que proponen que en realidad tendríamos que ocupar otra coma, se podría interpretar ¿no?, añadiendo otra coma como Francus ego, cives Romanus, miles in armis. La primera sería algo así como yo pertenezco vamos a decirlo así, a la nación de los francos, como una traducción muy literal para poder entender esto. Pero cuando tengo las armas, soy un soldado romano, y la segunda acepción podría ser, yo mismo soy un franco, pero soy un ciudadano romano, y también un soldado cuando tengo las armas, por decirlo de alguna manera. Este es el epitafio de una tumba que fue hallada en Panonia, lo que hoy sería Hungría, y es muy interesante porque es uno de los pocos casos que tenemos para esta etapa en la cual tenemos el testimonio de un personaje que se autoidentifica con uno de estos pueblos. Yo siempre hago la precaución, ¿no?, que no sabemos ni vamos a saber si fue este personaje antes de morir que encargó ese epitafio, o fueron algunos de sus familiares, amigos o compañeros soldados, por decirlo así, que habrán tenido la intención de dejar este detalle en relación a este personaje. Pero bueno, para tener en cuenta, ¿no?, esto. Esta es una imagen de la inscripción, ¿sí? Se puede ver Francus ego cives, Romanus miles in armis, ¿sí? Este es el contexto del siglo IV, ¿sí? Más allá de que
el mapa este tiene un error, ¿no? Que dice Europa en el año 350 de la era cristiana, justo antes del colapso del imperio occidental. No, no hagamos caso a eso, es para tener una idea de dónde habrían estado situados los francos durante la segunda mitad del siglo IV. Vemos que están próximos al río Rin, ¿sí? Y todavía tenemos estos otros grupos, ¿no? Como los marcomanos, en este contexto, los alamanes. Los francos están situados en la frontera, ¿no? La frontera natural, por decirlo así, del Imperio Romano de Occidente, la frontera norte. Y esto es interesante porque otra fuente tardorromana, la Notitia Dignitatum, ¿sí? Que yo puse ciertas fechas ahí entre paréntesis para tener una idea de la posible datación de esta fuente. ¿Por qué pongo dos fechas? Porque se cree que, y en general, no lo digo en general porque hay innumerables debates, se cree que la lista correspondiente a la mitad oriental del imperio estaría datada alrededor del año 395 con la muerte del emperador Teodosio, y la lista occidental parecería ser que fue compuesta alrededor del año 423, 425, en vísperas de la muerte del emperador Honorio, que fue el gobernante de Occidente, fue uno de los hijos de Teodosio. ¿Por qué hablo de lista? Porque la Notitia Dignitatum es básicamente una lista doble, o sea, una lista para el Imperio Oriental y una lista para el Imperio Occidental, que contiene todos los cargos, los rangos y la división territorial y administrativa del imperio tardorromano. Y es un documento único, no exento de problemas, es súper interesante, es fascinante leer los debates que hubo sobre la finalidad que habría tenido este documento, si habría sido que solo tenía una finalidad administrativa o en realidad tenía una finalidad ideológica oculta, porque cada lista señala la ubicación de los contingentes militares, las unidades militares romanas, ¿sí? Con los rangos que estaban a cargo de tales unidades y en dónde estaban situadas, ¿sí? Al momento de la redacción. Entonces, para la lista occidental tenemos que hay una mención a una unidad con el nombre que lleva el nombre de francos, ¿sí? Que es esta de la unidad del, digamos, a cargo del prefecto de los letos de los francos, ¿sí? Y puse acá otras menciones que están en la lista oriental, pero acá también tenemos que tomar esto con pinzas porque nosotros no podemos saber si realmente todas estas menciones eran unidades compuestas efectivamente por francos o que solo llevaban el nombre de francos, ¿sí? Yo acá señalo en negrita la que corresponde a la lista occidental, porque es la, digamos, es una unidad que estaba en teoría situada en Occidente y que se asocia a los letos, los laeti, que eran un tipo de unidad militar tardorromana. Los laeti eran aquellas, digamos, aquellos grupos de guerreros que podían ser establecidos con sus familias justamente en la frontera norte. El imperio les daba tierras para trabajar a cambio de que protegieran ese territorio y a cambio de que suministraran soldados o efectivos al imperio romano, ¿sí? Es interesante tener en cuenta esta cuestión de la notitia dignitatum en torno a los francos. Y para avanzar un poco en el tiempo, esto ya es un fragmento de la conocida, la célebre obra de Gregorio de Tours, ¿sí? Los Decem Libri Historiarum, los 10 libros de las historias, ¿sí? Y es interesante porque nos cuenta el origen de los francos de acuerdo con Gregorio de Tours y con lo que en teoría él había reunido, la información que él había reunido en ese momento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que
muchas veces encontramos a esta obra bajo el título de Historia de los francos, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que se habría tratado más bien de una historia de la Iglesia en la Galia en tiempos de Gregorio de Tours, más que una historia de los francos. Entonces Gregorio nos dice que muchos de estos francos salieron de Panonia, ¿sí? Fueron a habitar a las orillas del Rin, cruzaron este río, pasaron a Turingia, pasaron por ciudades, comarcas, ¿sí? Y es interesante este detalle de la larga cabellera, detalle al cual vamos a volver ahora en un momento, ¿sí? Habla Gregorio de Tours de este tal Clogión o Clodión, también podemos encontrarlo en otras versiones, ¿sí? Personaje nobilísimo que fue rey de los francos, ¿sí? Y es interesante esta última parte de cómo tomó la ciudad de Cambrai, ¿sí? Y la información de que este tal Clogión, ¿sí? Habría sido un pariente, probablemente el padre de este tal Meroveo que aparece ahí también resaltado, y de quien a su vez Childerico fue hijo, ¿sí? De este Meroveo. Ahora ya vamos a volver a estos nombres, vamos a volver a estas cuestiones. Sobre los orígenes de los francos y de estos reyes, de estos primeros reyes, vamos a tener otras versiones, ¿sí? Una de ellas es la del llamado pseudo Fredegario, que también vamos a encontrar con el nombre solamente de Fredegario. ¿Por qué pseudo? Porque hay numerosos problemas historiográficos en torno a la autoría, en torno a esta persona, ¿sí? Pseudo Fredegario redactó, vamos a decirlo así, una crónica que coincide más o menos con el final de la historia de los 10 libros de las historias de Gregorio de Tours, y Pseudo Fredegario llega aproximadamente hasta el año aproximadamente 640 con su crónica. Cubre los acontecimientos que tuvieron lugar en la Galia merovingia hasta alrededor de la década del 640. ¿Sí? Gregorio de Tours, voy a volver a él en otros fragmentos, Gregorio de Tours dio a conocer su obra en la década del 590, es para tener una idea. Pero Pseudo Fredegario menciona esta descendencia sobrenatural de este tal Meroveo, ¿sí? En la cual el autor asocia a estos reyes, a estos personajes, a este tal Clogión o Clodio, ¿sí? Con, digamos, el Quinotauro, ¿sí? Y cómo, digamos, el Quinotauro buscó a la esposa de Clogión y ella concibió a este tal Meroveo, y que a partir de este Meroveo, nos dice Pseudo Fredegario, los reyes de los francos fueron posteriormente llamados merovingios. Este igual no es el fragmento más antiguo que utiliza el término merovingio, o sea, pierde por un par de años, por decirlo así, porque la fuente más antigua que usa el término merovingio para describir a esta dinastía es la Vita Columbani, que ya vamos a llegar a eso. Otra versión que nos da Pseudo Fredegario tiene que ver con el mito de Troya, que es, para mí es fascinante por qué, ¿no? Por qué este pueblo fue asociado al mito de Troya como si se tratara, ¿no?, de una construcción ideológica para situar a los francos entre las grandes, vamos a decirlo así, culturas de la historia, ¿no? por mencionarlo de alguna manera. Sí, bueno, Fredegario nos habla de la guerra de Troya, que ahí tuvieron origen los francos, ¿sí? Tuvieron como rey a Príamo, y luego tuvieron como rey a un tal Friga, ¿sí? Pero en otro pasaje de la crónica nos habla de que
eligieron como rey a un tal Franquio, y por eso son llamados francos, obviamente, ¿no? El Liber Historia de Francorum es la tercera fuente narrativa que tenemos para conocer, así a grandes rasgos, los acontecimientos que tuvieron lugar durante la época de estos francos merovingios en la Galia. Es una fuente anónima, eh, probablemente haya sido redactada alrededor de la década del 720 o del 730. Hay también muchas teorías sobre la autoría de quien redactó este texto. Se cree que habría sido un eclesiástico perteneciente o que estaba en contacto con los círculos aristocráticos de lo que es Neustria, ¿sí? Que es una de las partes o una de las Teilreiche, ¿sí? Hay otra teoría que dice que habría sido una monja la que redactó este texto. Y bueno, el Liber también señala de cómo fueron migrando, pasando, ¿no?, por lo que es la Meocia, llegaron a las fronteras de las Panonias, ¿sí?, hasta que llegaron a construir esta ciudad que llamaron Sicambria, ¿sí? Bueno, Liber es un poco más escueto, es una obra más corta en extensión comparada con la crónica de Pseudo Fredegario y obviamente con los Decem Libri Historiarum de Gregorio de Tours. Eso en cuanto a fuentes, digamos, fuentes narrativas, fuentes textuales, pero lo cierto es que los francos suelen ser o fueron durante mucho tiempo asociados a una cultura material que es conocida como la civilización o la cultura de las tumbas en hilera, ¿no? La Heiengräber civilización, ¿sí? Bien. Varios académicos consideraron a estos hallazgos, a estas tumbas, asociando estos hallazgos con ciertos grupos, ¿sí? Yo les había mencionado a los letos, ¿sí?, que estaban en la frontera, en el norte. Bueno, este investigador, Werner, él creía que esos hallazgos de las tumbas en hilera en la frontera correspondían a los laeti, a los letos, ¿sí? Otro investigador, Böhme, señaló que para él eran los federados, que eran grupos federados, ¿sí? El problema de todas estas teorías, como señala, digamos, Boniefros, es que son hipótesis que no estuvieron del todo demostradas, ¿no? De que estos francos eran las principales bandas de guerreros y que estaban basadas en la sangre, pero está el problema también de que estas teorías se basan en la creencia anacrónica de que formaban grupos culturales inmutables, que este es un gran problema al estudiar estos pueblos en esta época, ¿no? Y el problema es que estos arqueólogos llegaron a identificar, por ejemplo, estas tumbas, ¿no? Llegaron a identificar las tumbas que tenían ajuar funerario, adornos extravagantes, como tumbas, ¿no?, que, digamos, que pertenecían a estos grupos, entre comillas, germánicos. Y las tumbas que no tenían estos ajuares habrían sido etiquetadas como tumbas pertenecientes a individuos que podríamos identificar como galo-romanos. Ese es un gran problema. Sí, eso lo señaló ya Boniefros. Y Guy Halsall tiene una teoría muy interesante en relación también a esta misma cultura, porque lo vincula la aparición de estas prácticas funerarias de adornar las tumbas, ¿sí?, por ejemplo, con elementos del instrumental militar y sobre todo asociados con las tumbas de varones y adornos, joyería y adornos de vestimenta en tumbas asociadas con mujeres. Halsall señala que esta costumbre
tiene lugar o se expande cuando va desapareciendo la presencia, digamos, la presencia efectiva de la autoridad romana central, por lo cual hay una competición entre las élites en estas ceremonias fúnebres, ¿no? Pero Halsall dice que es en vano, no se puede clasificar, por decirlo así, si eran romanos, galo-romanos, si eran francos. Entonces él señala que pueden pertenecer a cualquier grupo y también estar relacionados, perdón, con individuos que habrían sido militares o civiles, tengan o no tengan armas, no, ¿sí? Que es muy interesante digamos, la síntesis que hace Halsall sobre este problema de la arqueología, ¿no? Acá yo les puse algunas imágenes ¿no? para tener así como un ejemplo. Esto pertenece a una tumba muy, muy conocida, que fue la tumba de Childerico I, que se la halló en Tournai, que sería la actual Bélgica, en 1653, ¿sí? Es el tesoro de este rey, en el cual se encontraba también un anillo que tiene la inscripción Childerici Regis, que ahora después se los voy a mostrar en otra imagen. Y es interesante, el tesoro tiene toda una historia, o sea, digamos, fue obsequiado a los Habsburgo, o sea, se lo envió a Viena, con posterioridad se lo obsequian a Luis XIV, Luis XIV lo sitúa en la Biblioteca Real, que después pasó a ser la Biblioteca Nacional de Francia, y en 1831 fue robado y algunos objetos fueron hallados. A otros los conocemos porque se hicieron muchos diagramas, muchos dibujos, muchas ilustraciones con gran detalle, y se hicieron réplicas, ¿sí? Bueno, el anillo se lo puede ver acá, pero es una réplica, el anillo se perdió, porque como eran objetos, bueno, de oro, obviamente muchos se dice que fueron fundidos, ¿no? Para venderlos. Se dice también que había 300 de estas abejas de oro que habrían formado parte se cree, habrían formado parte de la capa del soberano. Tenemos la empuñadura, bueno, tenemos estos elementos que se cree también fueron parte de lo que fue su espada. Esto pertenece a la tumba de la reina Aregunda, por ejemplo, que fue la esposa de Clotario I. Clotario I fue uno de los hijos de Clodoveo. Clotario I fue el que logra la primera unificación de todas las partes, las Teilreiche, que son Neustria, Austrasia y Burgundia. Y es interesante ver las placas del cinturón, ¿no? Como también estas fíbulas y su anillo. Ella también tenía un anillo que dice algo así como Arnegundis, ¿sí? Para hablar un poco de este término de los merovingios, ya hablamos sobre Gregorio de Tours y cómo, ¿no? Meroveo vivió, señala Gregorio de Tours, a mediados del siglo V, fue el padre de Childerico y el abuelo de Clodoveo I, ¿sí? Ya les mencioné estas otras fuentes, ¿sí? La crónica de Pseudo Fredegario y el Liber Historia de Francorum, y cómo también estas fuentes derivan el nombre, ¿sí? Hacen la relación, perdón, entre Meroveo y los descendientes de Meroveo. Pero como les había dicho, la Vita Columbani es la fuente más antigua, ¿sí? Y tiene este fragmento bastante interesante, ¿no? En el cual, bueno, Columbano está en diálogo con las autoridades, ¿sí? O sea, recordemos que Columbano fue muy favorecido por los reyes francos, ¿sí? Cuando llega al continente desde Irlanda, ¿no? con los los llamados monjes irlandeses, ¿sí? A finales del siglo VI. Y acá este rey Teodeberto con sus séquitos se ríen, ¿no? de Columbano, y el rey en teoría dice esto, ¿no? Nunca habían oído hablar, o mejor dicho el autor, perdón, señala cómo se rieron porque nunca habían oído hablar de un merovingio en el trono que se hubiera convertido voluntariamente en clérigo. Bueno,
para tener en cuenta. Esta es la primera mención de este término, ¿no? Para hacer referencia a esta dinastía. Vamos a hablar un poco ahora de imágenes, identidad, simbolismos y rituales. Había mencionado la cuestión del cabello largo como un elemento importante, por decirlo así, en la sociedad franca de la época, porque tenemos teorías, ¿no? Como la de Wallace Hadrill, que escribió este clásico libro The Long Haired Kings, en el cual él señalaba ya, ¿no? Que los hombres libres aparentemente llevaban el cabello largo, ¿sí? Sobre todo los guerreros, pero sabemos también de otros personajes como el mayordomo de Palacio Ebroíno, ya en el siglo VII, a quien le cortaron el cabello, ¿no? Tonsurándolo para enviarlo a un monasterio. Los monasterios muchas veces funcionaban quizás como una suerte de prisión, ¿no? Para deshacerse de algunos enemigos, vamos a decirlo así, políticos o algunos miembros de la aristocracia. Este Ebroíno hay un fragmento en el cual logra escaparse, se oculta y espera a tener otra vez el cabello largo para volver a tomar el poder. Es un caso interesante. Pero vamos a tener este caso más particular del cabello largo asociado a los soberanos, ¿no? Los reyes Crinity, los reyes melenudos, a los cuales se atribuye un carisma que algunos autores van a decir, bueno, esto viene por orígenes paganos, pero Guzmán va a decir o dijo que se trataría más bien de una influencia en teoría bíblica, ¿no? Hay otro fragmento de la crónica de Pseudo Fredegario que también señala esto, ¿no? De cómo los francos, ¿sí? Tras un debate, eligieron rey a este individuo con cabello largo, ¿no? ¿Sí? Como había sido el caso anteriormente, y que también formaba parte de la estirpe de Príamo, Frigas y Franquio, ¿no? Este es un ejemplo de los Decem Libri Historiarum, en el cual Gregorio de Tours, por ejemplo, señala cómo Clodoveo en su expansión, digamos, en su expansión territorial, cuando fue derrotando a estos otros jefes francos, ¿sí? Cómo, digamos, capturó a este traidor Cararico que no lo ayudó con sus seguidores armados, y cómo lo capturó, ¿sí? Y les cortó el cabello, ¿sí? Y es interesante acá también esta cuestión, ¿no? De cómo a veces las instituciones eclesiásticas funcionaban como un lugar al cual enviar a estos adversarios políticos, por decirlo de alguna manera, o personajes que no eran deseados, ¿sí? Porque acá este Cararico, nos dice Gregorio de Tours, fue ordenado sacerdote, o sea, le cortaron el cabello, lo ordenaron sacerdote y a su hijo diácono, ¿sí? Otro personaje al cual le cortan el cabello era el pretendiente Gundabaldo, que aparentemente era un hijo no reconocido de Clotario I, al cual Gregorio de Tours acusa de complotar con el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Es el pretendiente Gundabaldo, ¿no? Que fue a Constantinopla, pero le cortan el cabello porque así le quitan la legitimidad para poder gobernar, en teoría, ¿no? Pero Gundabaldo tiene orígenes un poco difusos, ¿no? Y el mismo Clotario señala, a este no lo he engendrado, bueno, ¿no? En palabras de Gregorio de Tours. Y cuando Clotario falleció, este Gundobaldo fue recibido por otro rey, por Cariberto, luego fue recibido por Sigeberto, que era otro de los reyes francos de la rama de Austrasia, y Sigeberto también se dio cuenta y ordenó que le cortaran el cabello por una segunda vez, ¿sí? Estos son anillos que yo les decía, y los incluyo acá por la representación que tienen de los soberanos francos con cabello largo, equipados con coraza y, bueno, un arma, la lanza. Este es una copia, una reinterpretación, vamos a decirlo así, un intento de copia del anillo del rey Childerico, que yo les decía que formaba parte de ese tesoro que
que fue robado, por ejemplo. Vamos a tener también asociado a este pueblo ciertas performances que la autoridad exhibía en ciertos contextos, ¿no? Una de estas performances también las encontramos, la encontramos en Gregorio de Tours, ¿sí? En los 10 libros de las historias, y tiene que ver con Clodoveo, ¿sí? Clodoveo fue desafiado por un soldado subalterno en un episodio en el cual le piden a Clodoveo que tras saquear una iglesia, devuelva los vasos votivos de esa iglesia. Él accede, pero uno de los soldados se negó a entregar ese vaso votivo y dijo, le contestó delante de todos, no tendrás nada de este botín excepto tu parte equitativa, y luego de eso rompió delante del rey el vaso votivo. Y bueno, pasado un año, Clodoveo se venga de este personaje, ¿no? Engañándolo, inspeccionando a todo el grupo durante la llamada asamblea, ¿no? De los hombres libres. Y bueno, Clodoveo lo asesinó con su hacha, ¿sí? Con supuestamente la frase, esto es lo que tú le hiciste a mi jarrón en Soissons, ¿sí? Clodoveo fue famoso por usar el hacha para deshacerse de sus enemigos, ¿sí? Hay otro fragmento que no lo voy a citar acá por cuestiones de tiempo. Esto es lo que yo les decía de las partes del reino, o mejor dicho, los reinos merovingios, por eso no nos conviene hablar de el reino merovingio, ¿sí? Sino que eran 3 regiones principales, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, lo que es el sur con el reino de Burgundia, la parte noreste que es Austrasia y la parte que acá dice reino de París, que va a ser o que fue Neustria, ¿sí? Pero este Clodoveo, más allá de estos actos sangrientos, Gregorio de Tours lo describe en términos que podríamos asociar a los de un militar o un general romano, ¿no? Porque está el episodio de la aclamación de Clodoveo en Tours, en la cual vemos acá en esta fuente cómo este personaje está vestido con la túnica púrpura, el manto militar y se corona a sí mismo con la diadema. Y en una procesión que hace en su caballo va repartiendo monedas de oro y plata, cual ceremonia de victoria del general tardorromano, ¿no? En su camino desde la iglesia de San Martín hasta la catedral de Tours, ¿sí? Es interesante cómo Gregorio de Tours pone la crueldad por un lado, pero pone también estas cuestiones quizás para darle una cierta legitimidad. Pero volviendo al tema de la violencia, tenemos este otro caso de cómo Clodoveo, acá fue un error mío que puse Clovis, pero en castellano sería Clodoveo, cómo Clovis asesina a este tal Ragnacar, que fue uno de sus parientes, que fue otro de estos reyes francos, ¿sí? También engañándolo, ¿no? Capturándolo, y cómo también mató a su hermano, también con un golpe de su hacha, ¿sí? La exhibición de la violencia aparece también en estas fuentes y aparece también en el Liber Historiae Francorum en el contexto de las guerras que tuvieron lugar entre los hermanos Teodorico y Teodeberto, Teodorico de Burgundia y Teodeberto de Austrasia, y cómo se enfrentaron. Digamos, Teodorico venció y mató a su hermano, en teoría le cortó la cabeza y la colgaron en las murallas de la ciudad de Colonia, ¿sí? Que esta era también una práctica habitual ya en el imperio tardo-romano, lo de colgarla o exhibir la cabeza del enemigo derrotado. Y tenemos el escudo como otro elemento ritual que probablemente tenga sus orígenes en el ejército romano tardío, ¿sí? El escudo
se utilizaban ciertos procedimientos, sobre todo a la hora de designar a un gobernante, como en el caso de Clodoveo, como en el fragmento que podemos ver acá, ¿sí? Cómo sus seguidores armados golpeaban sus escudos y lo alzaron. Pero lo cierto es que la primera aclamación que tenemos de este tipo tiene que ver con Juliano, el tal Juliano el Apóstata, cuando lo aclamaron emperador sus tropas. Esto lo tenemos en la Res Gesta de Damiano Marcelino, ¿sí? Pero así también el escudo aparece en otro tipo de documentación, como en las leyes y en la ley sálica. Tenemos el caso de que el escudo es necesario a la hora de contraer nupcias, cuando un hombre quiere contraer nupcias con una viuda, por ejemplo, tiene que acudir con escudo y testigos, obviamente, ¿no? La francisca es otro elemento que asociamos a los francos, sí, aparentemente era el arma que utilizaban, pero esto nos lo dice Isidoro de Sevilla, quien escribió en el siglo VII, ¿no? En el primer cuarto del siglo VII, que dio a conocer sus etimologías, y él cita o él sitúa este fragmento en el cual señala que los hispanos las llaman franciscas a las hachas por su uso entre los francos. Lo cierto es que Guy Halsall, también recurriendo a la arqueología, nos dice que en realidad habría sido un arma o una herramienta ya en uso por el ejército romano tardío, que no tiene nada de original, por decirlo de alguna manera. La conversión, otro elemento, y voy a ir acelerando un poco porque creo que ya me estoy pasando con el tiempo. La conversión de los francos o del rey, también Clodoveo, habría tenido lugar en relación a la victoria que obtuvieron sobre los alamanes en el 506, ¿sí? Tenemos esta carta del obispo Avito de Viena, ¿sí? En la cual nos dice, ¿no? Como nos dice o señala la importancia de este evento, ¿no? Obviamente con adulaciones, ¿sí? Prefiriendo así perniciosamente la reverencia a la salvación, revelando que no saben elegir nada mientras conservan como prisioneros de la incredulidad una veneración inútil por sus padres, ¿sí? Al referirse obviamente a las costumbres antiguas y que tenían los francos. Y en otro fragmento nos señala esta cuestión interesante de que, cito, Dios a través de ti hace a tu pueblo completamente suyo. Quisiera que extendieras del buen tesoro de tu corazón la semilla de la fe a pueblos más remotos, a quienes ninguna de las semillas del dogma perverso ha corrompido, porque aún se encuentran en un estado de ignorancia natural. ¿Sí? Como que encomienda, ¿no? La tarea de evangelizar, ¿no? Así de manera indirecta. Y en relación a cuestiones políticas, expansión e intrigas, pongo este subtítulo así para tratar de hacer un pantallazo muy rápido para entender por qué no es conveniente hablar una vez más sobre el reino merovingio, el reino, ¿no? Tenemos que pensar siempre en las partes del reino. Entonces, ya hablamos mucho de Clodoveo, cómo sienta las bases territoriales a partir de una política de enfrentamientos contra los visigodos, los sajones, los destacamentos de alanos y otros jefes francos. Clodoveo hace un acercamiento a la aristocracia galorromana, que es lo que probablemente influyó también en su conversión al catolicismo, ¿no? Por cuestiones políticas, ¿sí? Acá tenemos un mapa para entender un poco, ¿no? las campañas que realizaron desde lo que es el norte de la Galia, y lo que yo les decía de las partes, ¿sí? Estas tres son las partes principales: Austrasia, Neustria y Burgundia. Y prácticamente toda la historia de los siglos 6, 7 y bueno, de comienzos del 8 se caracteriza en la Galia merovingia por los enfrentamientos entre las Teilreiche, ¿no? La primera unificación tiene lugar con este Clotario I, que fue hijo de Clodoveo. Para hacer un pantallazo rápido, para ahorrarnos
para ahorrarnos la sucesión de acontecimientos, vamos a decir que otro proceso que caracterizó el final del siglo VI era el de las rivalidades que ya mencioné entre los nietos de la reina Brunequilda, que era visigoda. Estos eran los que ya cité, los hermanos Teodorico y Teodeberto. Tuvieron una rivalidad con Clotario II de Neustria, sí, que era un descendiente de Clotario I. Y finalmente, digamos, estos hermanos se enfrentan y con el tiempo pierden, digamos, pierden la hegemonía porque el hermano que quedó vivo, Teodorico, pereció, ¿sí? Cuando estaba preparando una campaña contra Clotario, y la que queda, que tenía una cierta influencia, fue la reina Brunequilda, que era la abuela de estos dos hermanos, pero Brunequilda también con el tiempo fue vencida, y bueno, hay descripciones muy crueles sobre cómo muere ejecutada, ¿no? Cuestión que la segunda unificación de los Teilreiches se da con este Clotario de Neustria y con su hijo Dagoberto I, que fue considerado como el último soberano franco fuerte e importante de esta época. Cuando perece Dagoberto I, ¿sí? Pipino de Landen fue, digamos, el mayordomo de palacio que logra volver a ocupar una posición importante en Austrasia, y acá, a partir de esta época, es que comienza a tener lugar, o comienzan a tener lugar los enfrentamientos entre los mayores de palacio, ¿sí? Que ya voy a hablar de eso y voy a cerrar la conferencia con eso, ¿sí? Son patrones de enfrentamientos, asesinatos y divisiones que continuaron, obviamente, luego de la muerte de Pipino de Landen o Pipino el Viejo, ¿sí? Hasta el ascenso de Pipino el Breve, ¿no? Que ya empezamos a hablar de los, si se quiere, de los primeros carolingios, ¿no? Pero eso ya tiene lugar en el siglo VIII. Este es un fragmento del libro Historia de Francorum, ¿no? De cómo Grimoaldo, que fue otro mayordomo de palacio, por ejemplo, hizo tonsurar digamos, al hijo del rey, que era llamado Dagoberto, era un niño, y cómo lo envió en peregrinación a Irlanda, ¿no? Para poner, en teoría, su propio hijo en el trono. Los francos, esto es la aristocracia de Neustria, estaban muy indignados con esto y lograron complotar contra Grimoaldo, ¿no? Con lo cual, obviamente, lo enviaron a prisión tras torturas. Murió a raíz de torturas. Y bueno, para ir cerrando con esto de los mayores de palacio, hacer un pantallazo muy rápido, el antecedente tiene que ver con que ya a fines del siglo VI los reyes francos ya no comandaban ni combatían, ¿no? En las campañas, y poco a poco esta figura va adquiriendo relevancia hasta consolidarse, como les dije, durante el siglo VII, con el caso de Pipino de Landen, por ejemplo. Hay otros, ¿sí? Como Warnakar, Rado, Ebroíno, el citado Grimoaldo, que estos mayores de palacio eran los que realmente tenían el poder y terminaban combatiendo entre ellos, ¿sí? Básicamente. Hablamos de los reyes holgazanes entonces porque en teoría no tenían capacidad de acción, son los últimos merovingios. Normalmente ocurría que ascendían al trono siendo muy pequeños y por eso caían bajo la influencia de estos personajes. Pero Ian Wood hace una interpretación interesante, ¿no? Y él señala que recorrían el carro en territorio, recorrían los territorios de su reino, pero así entraban en contacto con la gente, ¿no? Bueno, eso nos dice Ian Wood. Y este es un fragmento de la Vita Caroli, que bueno, ya estamos hablando de una fuente ya carolingia, ¿no? Como señala que al rey no le quedaba más remedio que conformarse con su nombre de rey, su cabellera ondulante y su larga barba, sentarse en su trono y ejercer de gobernante, escuchar a los embajadores que llegaban de todas partes y despedirlos, ¿sí?
no tenía nada que pudiera llamar suyo más allá de este vano título del rey y el precario apoyo que le permitía el mayordomo de palacio a su discreción. Bueno, y a modo de cierre, ¿qué tenemos con los francos en la transformación del mundo romano? Tenemos los orígenes de este grupo probablemente como un ejército romano, tardo-romano situado en la frontera, como los intelectuales asociados a estos reyes crearon un pasado en el cual conectaban el origen de este grupo con el mito de Troya, por ejemplo, ¿sí? Cómo este grupo, este pueblo está asociado a tradiciones militares y rituales públicos que muchas veces tienen orígenes romanos, y cómo tenemos la aparición de figuras políticas débiles, ¿sí? Con personajes de la aristocracia eh, teniendo el poder real, ¿sí? Como el caso de los mayores de palacio. Así que bueno, dejé muchas cosas en el tintero, traté de acortarlo. Hay muchas cosas para hablar sobre los francos. Yo traté de elegir algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad y los orígenes. Así que nada, agradezco una vez más a los organizadores por haberme invitado y bueno, a todos los presentes les agradezco mucho por su atención. Muy bien, Fernando, muchas gracias a vos por compartir este recorrido verdaderamente complejo por esta instalación de los pueblos francos, este avance de los pueblos francos sobre el contexto romano y su organización posterior. Vamos entonces a abrir la ronda para las preguntas de parte de los asistentes. Tratemos de mantener medianamente el orden, pero queda habilitado aquel que quiera comenzar con las preguntas. Creo que alguien había levantado la mano, pero no. Sí, pero yo no lo tengo por aquí, ¿eh? Si la levantó, la bajó. Ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces arranco yo con una que tenía, sobre todo de una cuestión que vos habías planteado, que era la cuestión de la exhibición de la violencia. Y, y bueno, entendiendo el tipo de fuente que hacía referencia a esa exhibición de la violencia, de Ken Libri, y que él la centra en la figura del rey, porque obviamente es su personaje, aquel que quiere exaltar, pero por una cuestión absolutamente accesoria de una fuente de otro espacio y de otro contexto, pero yo recuerdo, por ejemplo, las menciones de Gregorio Magno, perdón, sobre todo en los diálogos, que los germánicos, en este caso, no eran francos, sino que en general pertenecen a otros pueblos, pero más allá de eso, había constantemente una mención normalmente de un líder y de su comitiva, y la exaltación de la violencia siempre remarcaba que el líder era violento y sus seguidores eran violentos, a veces más terribles que el propio líder. Yo quería saber si en las fuentes que vos habías trabajado se mantiene más o menos un patrón de este tipo o insisto, por el tipo de fuente está pensando solamente en la figura real. Gracias, Hernán, por tu pregunta. En general, las descripciones sí son, o sea, hay muchas descripciones sobre Clodoveo y también hay sobre otros reyes, por ejemplo, Chilperico también. Gregorio de Tours detestaba a Chilperico, entonces, bueno, lo acusó de un montón de cuestiones, no solo de la violencia, sino también de impuestos excesivos, ¿sí? Pero hay casos, hay ejemplos de este tipo, hay otros personajes también que recurren a la violencia en los Decem Libri Historiarum, obviamente personajes de la aristocracia. Tenemos el caso, bueno, de este soldado anónimo que cité, que es el que rompe, que no le quiere dar el vaso votivo y rompe delante de todos, como para humillarlo, como para contestar al rey, por decirlo de alguna manera.
Pero también hay otros casos de otros personajes de duques, sobre todo. Había un caso de un personaje que incluso Gregorio de Tours también lo detestaba, era otro de los rivales de Gregorio, que va, por ejemplo, entraba a la iglesia completamente ataviado, con sus armas, con su cinturón, su coraza, llevando el arco con su espada. Eh, Así que sí, hay muchos casos, en los de, o sea, ¿no? En todas estas narraciones de, vamos a decirlo así, de los enfrentamientos que tienen lugar entre las partes de los reinos, hay muchos. Eh, estoy tratando de pensar en otros ejemplos, pero sí, la violencia aparece también no solo en la figura del rey, sino de sus subalternos, y a veces hasta incluso de personajes que no son anónimos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, Que no pertenecen al entorno de la aristocracia, sí. perfecto. Sí, sí. ¿Alguien más? Sí, Ariel, adelante. A ver, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Bárbaro. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Fernando su charla. Tengo una reflexión y una pregunta. Una reflexión tiene que ver con el tema de las fuentes, porque acá estamos trabajando con un discurso, indudablemente, que en algunos casos es un discurso muy alejado de los hechos que se Sí, establecen, y que por otra parte tiene la característica de ser una amplia compilación de cosas. Pues vos citás mucho el pseudo-fredegario. El pseudo-fredegario, si yo mal no recuerdo, es una fuente probablemente compuesta en Borgoña, que saca un poquitito de Isidoro, un poquitito de Gregorio de Tours, un poquitito de Eusebio, un poquitito de Jerónimo, y con eso te va haciendo todo un desarrollo, digamos, particular de un pueblo al cual le adjudica una cantidad de elementos, digamos, variados, si se quiere, que no sé si necesariamente respondían a la realidad. O sea, cuán fiables son las fuentes para caracterizar no solo a los francos, sino a todos estos pueblos que están, al fin y al cabo, hablamos de germano porque César se le ocurrió ponerle germanos, y ahí Tácito lo tomó, y ahí empezamos con toda la historia. O sea, esa por un lado, digamos, una reflexión así crítica. Y la otra, que me llama mucho la atención, esta vinculación de los francos, o que crean los francos, con el mito de Troya y las tradiciones con orígenes romanos, ¿sí? Pues al fin y al cabo, el mito de Troya es el mismo mito que postulan los romanos acerca de su propio origen, ¿no es cierto? Cuando otros pueblos, y obviamente lo comparo con los visigodos, que es el que más conozco, por no decir el único que conozco, están elaborando también su mito de orígenes, pero ahí lo hacen de otra manera, porque lo que te marcan es, nosotros somos un pueblo selecto porque fundimos, y lo dice Isidoro claramente, fundimos lo mejor de la sangre goda con lo mejor de la sangre romana. Entonces, te hablan de Hispán, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es si esta voluntad de asociarse a Roma, al mundo romano, hasta copiando el mito de origen, no está marcando un rasgo de distinción con respecto a los otros pueblos germanos, planteándoles, bueno, nosotros probablemente somos más romanos que todos ustedes por el hecho de que nuestros orígenes están digamos, en los mismos orígenes que Roma. Esos eran los dos elementos. El primero es una reflexión, no es una pregunta, por cierto. bueno, muchas gracias, Ariel, por tu contribución. Sí, en cuanto a la reflexión, sí, o sea, indudablemente obviamente hay que tener mucho cuidado. Yo digo que esta, vamos a decirlo así, etnografía clásica se fue transmitiendo, ¿no? O bueno, era lo que quizás era el elemento que tenían estos escritores, por decirlo de alguna manera, para tratar de ponerle un nombre y tratar de, sí, caracterizar este otro objeto, ¿no? Que de alguna manera se tomaban esas tradiciones, obviamente, indudablemente. Y
claro, tenemos que ser muy, muy cuidadosos justamente, porque sobre todo, bueno, en el caso de Gregorio de Tours, él está criticando muchas veces, ¿no? A los soberanos critica, ¿no? Obviamente el uso de la violencia, pero como indica Goffard, en un artículo Goffard decía que más allá, que irónicamente, digamos, los soberanos que eran como más criticados por estas cosas, en realidad eran los soberanos, entre comillas, que lograban o sabían gobernar, por decirlo de alguna manera, porque Gregorio exalta, por ejemplo, otros soberanos que eran más pacíficos, más de llevar a cabo el diálogo, de negociar, etcétera, pero esos soberanos que hacían eso tenían un final con muerte, también no sé si me explico, como que hay como una crítica, pero a la vez es como que él está exaltando indirectamente, bueno, es cruel, pero logra mantener el poder, ¿no? O sea, bueno, eso lo señalaba en un texto. Y la otra cuestión de distinguirse, bueno, en el caso de los visigodos, sí, o sea, hay que tener en cuenta que está también este otro, quizás como complemento, también esta otra fuente, digo, que es Jordanes, el origen y gestas de los godos, y yo digo quizás como complemento en el que Jordanes habla, ¿no? En términos muy positivos de esta colaboración entre romanos y godos, ¿sí? Y quizás sí hubiera sido un medio que tenían, obviamente, para distinguirse del resto, pero hay que tener en cuenta que, claro, los visigodos ingresan, no quedan en la frontera, ellos ingresan al imperio directamente y son establecidos ya alrededor del 418, digamos, eh, tras haber, vamos a decirlo así, migrado por el interior del imperio, ¿no? Desde los Balcanes a lo que es la Galia durante 40 años, un proceso en el cual obviamente estaban más romanizados, más familiarizados con la cultura romana que, vamos a decirlo así, los francos, que hoy se habla, ¿no? De los francos tuvieron este código legal, el Pactus Legis Salicae, que es considerado como el más germánico de los códigos legales de la época, porque claro, uno compara con las leges visigotorum y se trata de un sistema, o una clasificación de penas y castigos, o sea, es súper simple, no tiene, no por desmerecer, ¿no? Pero no contempla casos que tengan que ver con la organización social, ¿no? Resolver conflictos de otro tipo, que tengan que ver con la propiedad, ¿no? Es todo muy simple. Así que sí, Claro, mi probablemente reflexión es un poco más, perdón, no sé si hay alguien que... No, adelante. Perdón. Mi reflexión es un poco más amplia, esto lo hemos hablado más de una vez, Fernando, el hecho de si cada uno de estos pueblos no estaba construyendo una identidad discursiva a los efectos de diferenciarse de los demás. O sea, nosotros los ostrogodos tenemos estas cosas, nosotros los francos tenemos estas otras cosas, y están dialogando entre sí. Gregorio de Tours odiaba a los visigodos, lo detestaba profundamente, y lo manifiesta, y queda bien en claro que lo manifiesta. Y ahí sí probablemente ayer se hablaba de la teoría del enemigo en el espejo, o sea, nosotros somos esto porque trasladamos en ustedes aquellos que nosotros no queremos en ese sentido. Entonces, cuando hablaba, yo recordaba el libro este de Patrick Geary sobre las naciones y demás, o sea, si no se está a veces extrapolando historiográficamente determinados preconceptos contemporáneos sobre pueblos que probablemente tenían la misma identidad y que compartían lo mismo, y que van, sí, no me cabe la menor duda, vos lo desarrollaste muy bien, van construyendo una identidad discursiva a medida que pasa el tiempo. O sea, insisto, este es un tema que hablamos varias veces y demás. ¿Hasta qué punto hay que forzar las distinciones? No, totalmente, sí, totalmente. Incluso hablando de esto que compartían mucho, bueno, justamente Pseudo Fredegario es el que acuña el término este del morbus gotorum para referirse a los visigodos, ¿no? Porque la enfermedad de los godos que se mataban entre ellos, ¿no? Mientras se peleaban por el poder, pero es justamente
pasa exactamente lo mismo en la sociedad franca o en el contexto de Pseudo Fredegario y ya antes, incluso durante el siglo VI, entre todos los enfrentamientos que tuvieron lugar entre Neustria y Austrasia, pasa algo muy parecido, pero no, eso es lo que hoy comparten esta cuestión, ¿no? De cómo también caracterizan al otro de esa manera, sí. No, pero muchas gracias por... Ahí está. Fer, te transmito una pregunta que colocaron en el chat, no sé si vos la pudiste leer. Rodrigo Pasco, creo, dice si es posible que en ese contexto el arrianismo tuvo que ver algo en la diferencia de orígenes entre francos y visigodos. Es lo que coloca Rodrigo. Sí, quizás sí, pero eso también es lo que las fuentes nos dicen, digamos, porque, por ejemplo, los francos siempre son considerados como como el pueblo que, entre comillas, pasó directamente cuando se convierte a lo que nosotros diríamos el credo niceno, ¿no? Pero hoy en día ya se habla de que no, que también habrían pasado por el arrianismo primero. Hay hipótesis, no lo sabemos. Eso nos lo dice Ian Wood, por ejemplo. Pero el tema es que no. Claro, hay que tener cuidado con eso. También tenemos la construcción historiográfica esta en la cual los visigodos y otros pueblos, ¿no? Los visigodos usaron el arrianismo en un primer momento como para también distinguirse o como una seña de identidad. Ahí también podemos incluir a los burgundios, que también primero adoptan el arrianismo, después se convierten al credo niceno, y los lombardos incluso, que también pasan al arrianismo primero. Sí, es como una marca, también como parte de una construcción, pero también hay que tener en cuenta cómo lo que nosotros sabemos por ejemplo, volviendo al ejemplo de los visigodos, ¿no? Que el que escribe esta historia de los godos, vándalos y suevos es Isidoro de Sevilla, lo hace en el siglo VII, lo hace con mucha posterioridad también a la conversión de Recaredo, ¿no? Y lo está haciendo en un periodo mucho más tardío y también, ¿no? O sea, es como una construcción, ¿no? Hay que tener cuidado como decía Ariel, con esto de las distinciones tan tajantes, ¿no? Entre los pueblos en ese sentido, me parece. Bien, gracias, Fer. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta más? Sí, Juan Alejandro, te escuchamos. Hola, buenas. ¿Se oye bien? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Quería preguntar respecto a este asunto que has dicho muy brevemente al final del carácter itinerante de los últimos reyes merovingios. Yo estoy más familiarizado con las visitas pastorales, ¿no?, de los obispos según el derecho canónico para favorecer el control de las parroquias, la disciplina del clero y estas cuestiones, pero quería preguntarte si se sabe cuál era el propósito de los reyes merovingios en estos tours exactamente, qué era lo que, si ya se puede hablar de pactos de fidelidad o algo por el estilo, o todavía no se puede considerar eso. Eso era. Muchas gracias, Juan Alejandro. Sí, lo de los pactos de fidelidad ya es algo que aparece en las fuentes merovingias. Eso, por un lado, eso sí ya tenía lugar, ya hay lugar, ya tiene lugar en las fuentes narrativas, sobre todo. Estaba el caso ese ¿no?, de cuando este rey Teodorico de Burgundia asesina a su hermano, después todos le juran lealtad en la ciudad de Colonia. Eso nos dice Pseudo Fredegario, eso.
Y después esto de la función de los últimos merovingios, claro, el tema es que es una crítica que hacen los autores de época carolingia, ¿no? A los reyes, esta construcción de los reyes holgazanes que tenían el cabello largo, se la pasaban paseando por el campo en carro tirado por bueyes, ¿no? Una cosa así. Y Ian Wood lo que dice es que no hay que tomar eso como una mala interpretación, sino que en realidad estos reyes, al hacer eso, entraban en contacto con la población, supuestamente escuchar los problemas que tenían, etcétera, pero el problema es que ya no tenían poder real, digamos, ¿no? Y prácticamente eso se asocia también la pérdida de poder que no lo dije, pero bueno, se asocia con esto de la distribución de tierras, ¿no? Cómo fueron perdiendo su patrimonio, ¿no? Pero básicamente esa es la interpretación que hizo él. Así que sí, yo creo que tenían lugar tenían lugar estas visitas por parte de los reyes a ciertos lugares, ¿no? Por tal de mantener, ¿no? la cuestión de la lealtad de ciertos seguidores, que era como un rasgo de esta. A veces hablamos de las monarquías itinerantes en este periodo, pero era por esta cuestión de la comunicación, pero sí, espero haber podido responder. Sí, muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, si nos permiten, aquí no solamente aprovechamos para nuevamente agradecerle a Fernando su contribución que marca el cierre de las actividades del coloquio. Desde nuestra parte, aquí ustedes nos van a ver en la conexión a Bárbara García Contreras, Gustavo Giordano y a mí mismo, pero junto a nosotros, el resto de la gente, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Nacional de La Rioja, que estuvieron ayudándonos en todo este proceso. Queremos hacer extensivo el agradecimiento a todos los que han participado, a todos los que han presentado sus propuestas. Nosotros realmente estábamos mucho más acostumbrados a participar en estas jornadas también como expositores. Esta vuelta nos ha tocado estar del otro lado y realmente es un trabajo pesado por momentos, duro, pero que tiene su recompensa cuando se logra, pese a todos los inconvenientes de último momento, llevar adelante la jornada. Lo hemos podido hacer, realmente creemos que ha salido muy bien. Por ende, en nombre de nuestras universidades, en nombre de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, agradecemos conferencistas, expositores y colaboradores y esperamos volver a encontrarlos en alguna próxima ocasión del segundo coloquio sobre antigüedad y Edad Media, que será por lo menos en un par de años, eso está claro. Muchas gracias a todos, realmente, y estamos en contacto gracias a los encuentros que se han propiciado en esta ocasión. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos. Adiós para todos. Muchas gracias, gente. Un saludo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Un saludo. Nos vemos. Adiós, hasta luego a todos.